El arte permite extrapolar los sentimientos de un artista que da vida a una obra. Sin embargo, al momento de exponerla, florecen múltiples interpretaciones. Esto se debe a que quien observa exterioriza sus propias emociones y se sumerge en un cosmos ajeno, haciendo suyo lo que tiene ante sus ojos. Cada pincelada sobre el lienzo es el comienzo y el fin de un universo. Un cuerpo divaga por el éter como una tabula rasa hasta encontrar el sitio donde poder germinar. Y en tanto espera florecer, yace inerte en una tumba. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un cadáver en 6 tumbas, un podcast de literatura, música y cine. Hoy tenemos un episodio bastante rico, por así decirlo, donde vamos a tocar cositas que ya venimos hablando, ¿no? El tema de lo barato, lo bajo presupuesto, pero que son estas cositas que cuando se hicieron con bajo presupuesto son por una cuestión de que era lo nuevo, ¿no? Lo innovador. Después cuando todo va tomando relevancia y se vuelve exitoso, la guita llueve, como siempre, ¿no? Cuando nadie apuesta por uno y en cuanto te ven ahí arriba todos quieren apostar por vos. Pero ¿a qué se debe esto? Bueno, el episodio de hoy se titula Enjambre. ¿Por qué? Como ya saben, es común acá en el podcast, lo iremos revelando a lo largo del programa y diremos el porqué, el nombre del episodio. ¿Qué vamos a tocar hoy en nuestras tumbas? ¿Qué tumbas vamos a desenterrar? En el primer segmento de literatura estaremos hablando de Las ratas, de Jane Helber, librazo del autor inglés. Y en segunda instancia estaremos hablando de Zombie Island, que también se llamó la saga Monstruos, si no me equivoco, de David Wellington, un autor norteamericano. En el segundo segmento estaremos adentrando hacia las dos tumbas musicales. Por un lado, hablaremos del segundo disco de Torture Killer, una banda de Finlandia. Ya andaremos más un poquito en esto, en el cual considero un discazo. Y el otro disco que hablaremos es de una banda italiana llamada Fulci. Y acá es donde hay una conexión, ¿no? Porque también la va a ver con el tema de la literatura. Pero la conexión viene también con el lado de lo que tiene que ver con lo cinematográfico, ¿no? Porque en el tercer segmento, las últimas dos tumbas, estaremos hablando de The Beyond, o En el Más Allá, y también tiene un nombre en italiano, a la cual, si lo digo, quedo más como el culo que si estuviera hablando en inglés, del queridísimo y amado Lucio Fulci, el Tano desquiciado del gore, y un clásico que arrancó, no sé si arrancó con el tema de lo barato, no para nada, que la clase B existe desde mucho antes que esta película, pero sí lo que puedo decir que marcó un antes y un después, por más que existía películas de este género, para todo lo que vino marcó también formas, reglas de cómo moverse en este mundo. ¿Y de qué estoy hablando? Un poquito de la temática zombie, porque tiene que ver un poco con todo esto, ¿no? El tema de Zombie Island, el tema de Tropical Zoom de Fulci, que es el disco que vamos a hablar de esta banda italiana, también mismo con Fulci, que está relacionado con esto, y esta película en particular con la que vamos a cerrar el segmento es The Night of the Living Dead, del genial y amadísimo, acá en Latinoamérica conocido como George Romero, una película en blanco y negro, una película excelente. Pero esto es lo que va a tratar este tercer episodio de este podcast, donde nos gusta hablar de estas cosas sin filtro. Mi nombre es Cristian González, así que les quiero agradecer por estar del otro lado como siempre. Bienvenidos a Un cadáver en 6 tumbas. Y bien, damos inicio a este primer segmento del podcast. Vamos a desenterrar las primeras dos tumbas. Estas tumbas tienen que ver con la literatura, como bien saben, siempre seguimos este orden. Es el orden en el cual me gusta hablar. Empiezo a hablar por lo que vivo y respiro diariamente, que son los libros. Y bueno, sigo por la música. Aunque bueno, convivo con las tres cositas. Por ahí hoy en día, por temas laborales, un montón de cosas, el cine es lo que más alejado estoy, pero sigo conviviendo con él y no me imagino una vida sin libros, sin música ni cine. Pero bueno, dejémoslo del lado personal y vamos a iniciar esto, como dije,
Hoy vamos a estar hablando de 2 obras de terror. Una subgénero, que es el género zombies, y el otro podría tomarse como un subgénero, ¿no? El tema animal, pero bueno, está muy bien logrado acá. Las ratas de Jane Herbert y Zombie Island de Debbie Wellington. Vamos a iniciar con El amiguito inglés. Tengo el libro acá, una edición de puta madre de la biblioteca de Carfas de España. La verdad que esta editorial está sacando unos libros de puta madre. Tengo un par de Jack Ketchum, uno de Poppy Bright. Ahora estaba leyendo uno de Stephen Graham Jones, creo que es un nativo americano. Nada, la verdad que está muy buena la calidad que tiene y están traduciendo obras muy piolas que no se consiguen, porque la realidad no se consigue. Bueno, y en este caso en particular, el de Jane Herbert, este es el segundo libro que leo de él. El primero fue Luna Sangrienta, o Luna también llamado. Me encantó. Y La rata lo venía siguiendo hace un montón, pero un libro que está a fortuna. Y no va, que me pasa hace un tiempo, entro en una librería y encuentro un libro de Jane Herbert. Todavía no había leído Luna Sangrienta. O sea, ese fue el primero que me compré y no lo leí todavía, el que voy a nombrar ahora. Dominion. Bueno, veo la portada, me parece muy buena, la sinopsis también. Che, qué bueno esto. Yo sabía que Herbert había escrito Las ratas, pero no lo había leído. Cuando llego a casa me pongo a googlear, lo había pagado relativamente barato, una edición bastante piola. Y no va que lo googleo y me entero que es la tercera parte de Las ratas. Me quería poner un tiro en los huevos. Y acá va de lo que vamos a hablar de este libro, ¿no? ¿Qué es Las ratas? Es una trilogía, aunque también tiene una cuarta parte en formato novela gráfica, escrita también por Herbert, es sacada en los 90. No leí todavía Dominion, que es la tercera parte, pero tengo entendido que no hace falta haber leído las otras, porque no nombran a los personajes, es como que todo se fue al carajo. Pero el inicio es Las ratas. Entonces lo dejé colgado el libro, ¿no? Porque en algún momento tenía ganas de leerlo, de leer Las ratas, ¿no? De arrancar por Las ratas. Bueno, y lo conseguí hace unos meses, lo leí, fue una de mis últimas lecturas del 2024. ¿Y qué me encontré, no? Estamos en un libro de los años 70 que habla mucho de lo que es todos estos rezagos que está viviendo esta Inglaterra de los 70, ¿no? La narco, la punk, con vamos a decirle, con lo que tiene con los exploited, con esta revolución, el conflicto bélico que hay también con Irlanda, el tema de la religión, todos los rezagos que todavía quedan de la Segunda Guerra, que bueno, ya habían pasado 30 años, pero bueno, ¿por qué hablo de los rezagos? Porque justamente todo se basa en unos suburbios en el cual hay gente que vive, que quedó medio abandonado después de la Segunda Guerra, y es donde se va a desarrollar todo. ¿Cómo se empieza a desarrollar? De la nada aparece una rata. Quiero hablar un poquito de lo que tiene que ver con la escritura de Jane Herbert en este libro, que me parece muchísimo más, ¿cómo decirlo? No sé si detallada, pero más explícita de lo que me pareció Luna, ¿no? Por ahí era otro tipo de historia, que también es fuerte, Luna Sangrienta. Pero Las ratas yo creo que me parece más fuerte todavía. Arranca muy arriba, aparecen unas ratas súper gigantes, las describen muy bien, como su tamaño muy grande, tamaño perro, y hacen cagar pan a un tipo. Así arranca. Y lo que tiene este libro de piola, que se toma el tiempo de contar historias de un montón de personajes. Tenemos la mirada del protagonista, ¿no? Que es un profesor, en el cual, bueno, todo llega a él porque, bueno, él vive en los suburbios, obviamente. Uno de sus alumnos cae lastimado y lo lleva al hospital. Después, bueno, cuestión que fallece. No estoy diciendo nada, spoileando nada, sino que es el principio del libro. Pero Herbert se toma el trabajo de cada personaje que aparece contar un poco, ¿no? De la vida de esta, cómo llega y hasta la situación que llega y que muere o no muere, o cómo entra la historia central de lo que es el libro. Y el libro se va desarrollando con todas estas matanzas que pasan en este pueblo, no es pueblo, sino una ciudad de Inglaterra, alejado de Londres. Y cómo va tomando escala, ¿no? Cómo va escalando todo esto. Hay una situación muy, muy piola en el colegio, donde aparecen un tremendo enjambre, por así decirlo, pero no lo es un enjambre. Podría ser una asociación con el título, pero no lo es. Y quieren hacer mierda a todos los pibes y cómo luchan con los pibes. Bueno, y las ratas tienen un problema que, aparte, no solo de que se vuelvan como carnívoras que matan, están, digamos, las que son las más mutantes, las más grandes, el resto las sigue. Estamos hablando de animales que culean y se procrean a rolete, a mansalva, y que caminan en la oscuridad entre la mugre, y empiezan a matar. Pero ¿qué pasa? Las que están, estas grandes, vamos a decirle las ratas X, las mutantes,
Cuando te muerden, te traspasan una enfermedad. Que en 24 horas la quedás. Así de una. Nada, es como que es un garrón, porque no solo que te hacen cagar pan, sino que si te querés salvar, si te mordió, fuiste. Y acá está todo este dilema, ¿no? Se da cuenta este profesor, bueno, se mete el ministerio, hay una puja, obviamente, que lo que quieren hacer es, algunos quieren quedar bien, todo este tema, siempre el poder siempre presente, sobre todo cuando hay un conflicto de esta magnitud, y sobre todo que se desarrolla en un lugar que no es Londres, como que está alejado, apartado de los suburbios, en un lugar aislado, pero el gobierno actúa de todas maneras. Estamos hablando de Inglaterra, no de Argentina, que acá no actuaría nadie. Y está buenísimo cómo se va dando, cómo la sociedad convive con las ratas, porque todo no es que se da a lo Lyman en 12, 13 horas. No, al contrario, van pasando meses, cómo se va desarrollando todo este conflicto, cómo va escalando, cómo va creciendo cada vez más las ratas. La descripción de Herbert no deja de lado al protagonista, sino que en momento lo pone en pausa para hablar de otros personajes que pueden o no ser relevantes en la historia, pero sí es relevante el accionar de las ratas, porque yo creo que eso es lo importante acá, ¿no? Que el autor le da importancia al caos que están generando en la sociedad las ratas. ¿Cómo convivir con esto? En donde estamos hablando de un lugar, vamos a decirle abandonado. A ver, todos sabemos lo que puede ser un suburbio europeo contra un suburbio latinoamericano. Seguramente es lo mismo que vivir en un barrio privado acá. O se asemeja a lo que es Recoleta, pero bueno, no son cosas para entrar en discusiones. Pero eso es lo que está piola de esta historia, ¿no? Aparte de los detalles, de las descripciones de las matanzas, no especula ni se le mueve la vara, o sea, no le tiembla el pulso al momento de matar a un pibito, no matar a un pibito, no hace diferencia en personajes que parecían protagonistas, y no, como que a Herbert realmente le chupó un huevo y fue el hueso con la historia. Realmente no sé cómo sigue la segunda parte, porque tranquilamente podría cerrar acá. Comprendo que en Dominion, que el libro que hablé, que fue el primero que encontré de Herbert, es una obra que no tiene nada que ver, pero ya el conflicto ya es a otro nivel. Está bueno porque de último se pueden leer como historias separadas. Y nada, lo que tiene de historia también este trasfondo, este libro, tengo entendido que Herbert lo envió a varias editoriales. Algunas le contestaron y lo rechazaron porque decían que era muy violento, y una se terminó quedando con la historia y vendió más de 1 millón de ejemplares, me parece, una cosa así, y lo volvió un éxito de ventas. Y acá está el tema de a veces por ahí, está bien, uno no sabe qué puede llegar a vender o lo que no. Mismo le pasó a King cuando tira los papeles de Carrie después, la realidad es que también Carrie termina vendiendo con la película de De Palma que sale en los 70, pero acá está el tema de que como por ahí las editoriales señalan con el dedo de que no, bueno, esto es explícito, esto es violento, no. Y el que juega es el público. El tema de la etiqueta, a veces de ponerle, hoy en día que está muy de moda, este contenido está así, esto no es relevante para tal, esto te puede afectar. A ver, macho, vendeme una sinopsis y yo después veo si me gusta, si no me gusta, no me gusta. La verdad que se ve que el tema de la venta pasa también por la cristalización de hace décadas. Pero bueno, Las ratas, de Jane Herbert, creo que considero que es un librazo. Es más, en un momento yo pensaba que tenía que ver con esta película que hizo como remake el que hace de padre de Michael Fox en Volver al Futuro, que creo que también se llamaba Las ratas, pero la verdad que no, eso es como por ahí, tiene una similitud con el flautista de Hamelin, pero este libro es muy bueno, definitivamente. La verdad que no me puse a investigar, o tal vez vi en algún momento alguna adaptación, pero seguramente debe ser de bajo presupuesto. Pero si no la hay, realmente debería estar, al menos como miniserie. Y con esto cerramos el tema de las ratas. No quiero andar más, para aquellos que no lo hayan leído, es un libro a leer. A veces a mí me pasa con este tipo de literatura que son de los 60, de los 60, por ahí, 60, 70, más vieja también. Soy medio reacio, como que le quiero escapar porque por ahí tiene una prosa muy rompebola. Y hay libros que me sorprenden, ¿no? Como me ha pasado con ¿cómo es esto? Soy leyenda de Matheson, que yo dije, qué librazo, la concha de su madre. Primero había visto la película de Vincent Price, que me pareció una película excelente, y creo que está muy bien adaptado. Me gustó más la de Vincent Price. Esto es una apreciación personal, que la de Will Smith. Obviamente está mucho mejor hecha la de Will Smith a nivel gráfico, pero yo creo que lo que se logró con la de Vincent Price es excelente. Pero bueno,
Me estoy desviando, me estoy yendo por las ramas, pero creo que este tipo de literatura hay obras muy buenas. Y en el tema de la traducción de Carafaz, yo tenía miedo de que esté muy españolizado, ¿no? Con mucha jerga. Y la verdad que no. Está en un español muy neutro, por así decirlo. Con muchos insultos también, porque obviamente estamos hablando de gente de los suburbios. Y nada, España respeta un poco eso, ¿no? Creo que a veces a Argentina le cuesta un poquito, sobre todo con el tema de las ventas, esto que hablaba de la cristalización, con el tema de etiqueta. Y es una obra a recontra leer de Herbert. Como también Luna Sangrienta, ¿eh? Y bueno, en cualquier momento seguramente estaré leyendo Dominion porque tiene una pinta de puta madre. Y ahora sí pasamos a la segunda tumba de este segmento y vamos a hablar de Zombie Island. ¿Quién escribió Zombie Island? David Wellington. ¿Cómo llegó a esta obra? De chiripa, la verdad. La compro en un revoleo. Obviamente veo el nombre Zombie Island y me llamó la atención. No había leído mucho de zombies. Lo poco que había leído cae siempre lo mismo. O por ahí había leído en su momento zombies con R.L. Stine, pero es muy juvenil. Hubo mucho hype con el tema de los zombies cuando se pone muy de moda The Walking Dead. Empezó a aparecer gente que por ahí no estaba metido en esta temática zombie, que realmente sí es un subgénero del terror, que por ahí codea más con el tema social y con el tema gore, puede andar un poquito más para ese lado, aunque justo después los dos directores que hablaremos, que tanto Romero como Fulci, unos más para un lado y otros más para el otro. Llego, bueno, como un revoleo a Zombie y me pasa lo mismo que con Las ratas de Herbert. Cuando lo compro me entero que es una trilogía. Se llama Trilogía Monster o Monster World, una cosa así. Acá en Latinoamérica se le puso Zombie. Y que se compone de Zombie Island, que es el libro que vamos a tocar hoy, Zombie Nation y Zombie World, me parece. Zombie Planet. Zombie Planet no lo tengo. Hace poco conseguí Zombie Nation, no lo leí todavía. Creo que el cierre igual de esta primera parte de Island es muy bueno. Puede cerrar ahí, ¿cómo puede seguir? Y lo que sí tengo entendido es que Wellington lo que va haciendo es va de lo micro a lo macro, cómo se desarrolla obviamente primero en una isla, por eso Zombie Island, después en Nation, cómo avanzó el virus en Estados Unidos y después en el mundo. Algo que no dije con las ratas y que lo quiero sí tocar también con Zombie Island, que es un paralelismo, algo en común que tienen, como también pasa con lo de Romero y Fulci. Acá las cosas pasan porque pasan. A ver, ¿a qué voy? Pasa lo que pasa. En las ratas hay una vuelta de tuerca y explican por qué estas ratas son mutantes, que pon que van. No es necesario. De hecho, esto se da al final, vamos a decirle como una suerte de epílogo por ahí. Me imagino una boludez. La editorial habrá dicho, bueno, desarrollamos un poquito esto. Y a veces las cosas no es necesario hacer toda una introducción. Yo a veces lo pienso de manera como supuestamente era GAM con el universo de DC. Sus películas no van a tener inicio. Y está bien, ya conocemos todo. Vimos 2 millones de veces el inicio de Batman, cómo le pasó el callejón, lo mismo con Clark Kent, y así con todos estos personajes. Y a veces yo creo que las historias se dan sobreentendidas. Ni siquiera hay que poner una voz en off o a un intertexto explicando, que muchas veces lo hacen, de hecho lo hacen muchas las películas, sobre todo las películas pochocleras. Y así como recién dije que las ratas sí hay una pequeña explicación, en esta novela de Wellington, y según lo que leí algunas reseñas de los otros libros, Wellington no ahonda en eso, y creo que está bien, ya está, hay un virus, a la mierda todo. Bueno, adentrémonos en este libro de Wellington, Zombie Island. Ahora estamos hablando de un gringo que pensamos todo se desarrolla en Estados Unidos. Sí, pero a su vez no arranca en Gringolandia. Resulta que el protagonista de este libro es un ex empleado de la ONU. Creo que cuando lo empecé a leer sentía que tenía algunas similitudes a Apocalipsis, ¿cómo se llama? A Guerra Mundial Z. No leí el libro, pero sí vi la película de Brad Pitt, que también él trabajaba en la ONU, que se va de viaje. Pero este libro es mucho más viejo, por lo menos que el otro, y mucho más viejo que la peli. Este tipo está en un país africano
donde se ve que no afectó mucho el tema zombie. Todo se desarrolla, empieza a desarrollar un mes después del brote de los zombies. Y hay, líderes militares que secuestran a la hija del chabón y le dicen: mira, corta la bocha, el líder tiene SIDA, queremos una jeringa. El mundo se está yendo al carajo, a la mierda por los zombies, y a los tipos les importa salvar a su líder. Obviamente el egoísmo, ¿no? Creo que eso es lo que es la temática y lo que adaptaron todos con el tema zombie desde Romero en adelante. Y que en su momento, cuando lo estoy leyendo, yo digo, otra novela igual a todas las demás, o una historia a todas las demás, pero esta le pega una vueltita de tuerca, como creo que también lo hizo Del Toro con su novela y su serie de Strain, con el tema vampiro. Pero bueno, esa es la impronta que le dio Del Toro y me pareció sensacional. Pero acá volvemos a la novela. Y el tipo le dice: bueno, queremos una jeringa que pan para la cura del SIDA. Y el chabón sabe que hay uno en el edificio de la ONU. ¿En dónde? En la isla de Manhattan. Y está en África. Le dice: bueno, macho, corta, tráeme la jeringa o la quemamos a tu hija. El tipo entre la espada y la pared, bueno, acepta. Y las mandan con un comando de guerreras. Todas soldadas. Todas mujeres soldados, armadas hasta las pelotas. Y el tipo llega hasta a la isla de Manhattan. Mientras van contando, a modo de flashback, algunas cositas. Y como dije, no se cuenta cómo se desarrolla el virus. Es que el virus ya está plantado. La gente muere, los muerden, se transforma en zombie. Hasta ahí estamos sacando todo igual. Tipo, llega a la isla, un conflicto de zombies, se agarran a los tiros, que pum, que pan. Obviamente sufren problemas. Las soldados que viajan con él no hablan el idioma, se muestran reacias. Una sí empieza a tener comunicación. Son muy jóvenes, son adolescentes. Y acá la vuelta de tuerca. Uno de los zombies se despierta consciente, por así decirlo. Recuerda que había sido, se da cuenta de que tiene hambre. Y acá lo novedoso, porque cada capítulo se va contando primero el protagonista, después de este zombie. Entonces, ¿qué pasa? Estamos tomando dos miradas, ¿no? Una por un lado, el tema del protagonista que está con esta lucha para salvar, el tema de que tiene que encima volver con la jeringa para salvar a su hija. Y de otro lado, en cómo se desarrolló el zombie. Yo hace un tiempo escribí un relato que se llama Despertares, que mi idea en ese momento había sido, fue mucho antes de leer esta novela, era contar desde el interior del zombie, pero no que era consciente, sino cómo era ese renacer, ¿no? Ese despertar, cómo se sentía, esa hambre, esa voracidad, ese fuego. Y acá le da esa vuelta de tuerca bastante interesante, en donde tiene el fuego y tiene cierta conciencia. Entonces está la conciencia esta de lidiar con, che, ¿qué hago? ¿Mato porque tengo hambre o mato porque aún tengo conciencia? Y el tipo, empieza a tener conciencia, resulta que puede utilizar como oídos y ojos a otros zombies. Entonces, este desarrollo se va volviendo muy piola, porque hay una clara evolución. Yo creo que lo que toma esta novela, que es básicamente los que fueron tomando las películas de Romero, ¿no? Si uno vio La Noche de los Muertos Vivos, ¿cómo se llama? La del Shopping, después El Día de los Muertos, Tierra de los Muertos, El Diario, va viendo que es una evolución en el tema de cómo el muerto vivo va cambiando. Y esta novela lo toma. Y después tenemos los clásicos recursos de la novela zombie, ¿no? De la historia zombie. Se tienen que callar, caminar en silencio, la trifulca con otro sobreviviente, cagarse a los tiros, el ser mordido y qué hacer, decirlo o no decirlo. Y todo esto se va desarrollando capítulo a capítulo de distintas miradas. Pero el tema de la vuelta de tuerca, esto del zombie, me parece excelente. Y como dije, es una novela que se puede leer por separado. Al menos yo no lo leí en la otra, pronto lo haré. Sí, lo que tengo entendido es eso, que esta habla de la isla de Manhattan, todo lo que le escala ahí, como Manhattan se fue al carajo. Se desarrolla mucho el sub, tiene edificios ahí que tienen que ver con la isla de Manhattan en Estados Unidos. Después Nation habla de el desarrollo del virus, en cómo se desarrolló en la nación y en lo último en el mundo, ¿no? Pero nada, hoy quería hablar un poquito de estas dos novelas. Estas son las primeras dos tumbas que hablamos en nuestro primer segmento de literatura, de Debbie Wellington, Zombie Island, la primera de la trilogía. Según lo que veo, Wellington tiene muchos libros de vampiros, como que le cae por ahí estos hombres lobo, vampiros, es bastante de los clásicos. Y
Pero bueno, a todos nos gusta lo clásico. Y también hablamos de Las ratas de Jane Herbert. Continuamos ahora con lo que sigue, que son las próximas 2 tumbas, el segmento de música. Y bien, continuamos adelante con Un cadáver en 6 tumbas. Ya desenterramos las tumbas de la literatura, escarbamos la tierra que estaba ahí blandita y sacamos los trozos cercenados del arte. Como dije, 2 libros los cuales súper recomiendo. Y ahora vamos a pasar al segmento de la música. Vamos a hablar de, no sé si son 2 discazos, pero 2 bandazas, para mí en lo particular, sí. Tampoco sé cómo catalogarlas, porque obviamente, bueno, ¿qué banda vamos a hablar? Vamos a hablar de Torture Killer y de Fulci. Fulci, banda italiana, Torture Killer, Finlandia. Ya vamos a hablar a continuación de Torture Killer, vamos a empezar con Fulci. 2 bandas que me cuesta encasillarla, por poner una etiqueta, podría decir que son death metal. Sí, tranquilamente, creo que Fulci más que Torture Killer. Pero bueno, ¿cuáles son los elementos del death metal que sí cumplen con estas 2 bandas? El tema de hablar de lo gore, de lo explícito, las voces guturales, la distorsión obviamente cae maduro, las letras sobre la muerte, que tenga que ver mucho con el horror, con lo que es cinematográfico, con la temática zombie. Por eso también quería traerla acá justo hoy en este programa. Y en particular esta banda, ¿no? Que es Fulci, que es una banda italiana que nace en homenaje al director, que ya estaremos hablando del próximo segmento, Lucio Fulci. Estos tanos la verdad que son una maravilla, los conocí en pandemia. Pero ¿por qué? No sé cómo catalogarlos, porque Torture Killer también se denomina una banda de death and roll, que el death and roll tiene muchos elementos del death. Y bueno, Fulci sí se vende como una banda de death metal, pero los 2 tienen algo que es común en el death, a excepción de la banda Death o Possed, que es el tema de los blast beat. Y acá no los hay. Y lo cual, como ya he dicho anteriormente, no soy muy fanático de los blast beat. Fulci por ahí tiene un poquitito más, pero muy apenita porque tiene una batería seteada. Creo que ellos grababan o tenían un baterista sesionista. Era la única contra que siempre le veía a esta banda. No la vi en vivo nunca, pero he visto un montón de recitales. Los tipos empezaron como un trío, guitarra, viola y voz, una voz gutural muy de las que a mí me gustan, muy marcadas. Por momento no es una banda muy extrema, sí lo es a nivel gutural, por eso tiene más similitudes con el death and roll, por así decirlo. Pero no, es una banda de death metal por su contenido, sus letras, su gráfica, sus guturales. Y bueno, y en vivo tocaban con pistas. Una poronga, la verdad que eso me parece una poronga. Y ahora incorporaron una viola más y un batería, lo cual me parece lo más adecuado. La verdad, ir a ver una banda en vivo y que te claven una pista ahí, como ir a ver esta banda de pop como Lali Espósito, que te ponga un playback, la verdad que me parece una garcha. Bastante berreta Tostano, me parece que estaban meando fuera del tarro. Tal vez sea una decisión, no sé, una cuestión de costos, para no trasladar. Sí tocaban las violas, era en vivo, las voces también, pero bueno. ¿Quiénes son estos tanos? Estos tanos nacieron, no me quiero equivocar, pero creo a principios del 2010, 2011. Le ponen Fulci en homenaje a Lucio Fulci. De hecho, los discos, algunos, el primero de larga duración, que es Abriendo las puertas del infierno, tiene que ver un poquito con la temática de Fulci. Hay covers, esto fue lo que me llamó mucho la atención a esta banda. Hay mucho sintetizador por momentos, muchos instrumentales que son originales y otros son extraídos o como cover de películas de Dario Argento y sobre todo sobre Fulci, ¿no? Utilizando muchos covers de Fabio Frisi, que es el musicalizador histórico de Lucio Fulci. Y nada, yo el primer disco que escucho de ellos es Tropical Sun. Es un disco que me voló la cabeza. Arranca con un instrumental que es Voodoo Gore Ritual. Siempre tienen fragmentos de pelis, de estas pelis de Fulci que estaban dobladas, que te dan cuenta que los chavales no hablan en inglés y era un inglés muy marcadito, que no eran yankees posta. Y cada uno de los temas de Fulci, sobre todo en este disco, ¿no? En Tropical Sun, que es del 2019. Hace poco sacaron un disco nuevo que me pareció excelente también. Son como ver una peli de Fulci, la verdad. Arranca como dije, con Voodoo Gore Ritual, sigue con Tropical Sun, después Apocalypse Zombie, Splatter Fatality,
Matthew el Tribal Cult y temas muy pelis, muchos instrumentales. El menos, a diferencia del último disco no, pero los primeros discos, los primeros 3 discos tienen bastantes instrumentales. El que salió en medio de la pandemia creo que tiene más, tiene temas como Fantasma. De hecho yo usé varios, yo cuando hice Kuru, mi novela Kuru, pensaba mucho en la obra de Fulci, tanto la banda de Death como en Lucio Fulci. Por eso en los trailers todo utilizaba mucho esta música con sintetizador, con otros instrumentales de esta banda. Y creo que es una bandita muy piola para aquellos fans del terror, que les gusten los guturales, pero no les gusten los tan extremos por ahí como Nile o, ¿cómo decirlo?, como bandas mucho más extremas. Creo que esta nueva onda que se le llama Death Metal, Old School Death Metal, que la verdad que no sé de qué tiene Old School porque no suenan así las bandas, como también está Molder o Boginator, y la realidad es que no sonaban como las bandas de los 90, nada que ver, todo sanata. Pero bueno, es un discazo que lo pueden encontrar en redes, en Spotify obviamente está. Creo que toda la discografía, si les gusta un tema de Fulci, les va a gustar todos. Si les gusta la obra de Fulci, Lucio Fulci, les va a gustar esta banda. Así que recontra para aprovechar. Yo les recomiendo por ahí empezar con Tropical Sun, me pareció un discazo. Tiene un sonido muy nítido. Canta en inglés, no en italiano. Por momentos meten rap, invitan otros raperos, ¿viste? Me pareció medio raro con death metal, nunca lo he escuchado. Sí, lo que tiene Fulci es mucho de la temática zombie, ¿no? Genetic Zombie, White Doctor, mucho que tiene que ver con estos zombies. La voz, por más que sea un gutural muy... se entiende algunas cositas, raro en este género. Y nada, es una banda a recomendar. Y a continuación, porque esta fue la primera tumba de este segundo segmento, ahora la segunda tumba vamos a hablar de Torture Killer, de un disco que se llama Swarm, o sea, Enjambre. Y este es el título de este capítulo, ¿no? De nuestro episodio. Lo utilicé como nombre porque me parecía usar zombie o algo con la temática zombie revelaba mucho. No porque esto sea un secreto, sino porque creo que esto está bien porque hay un conjunto de cosas. Y este disco es un conjunto de cosas. Es un conjunto entre Torture Killer, que es una banda de Finlandia, y Chris Barnes, el ex cantante de Cannibal Corpse, y en ese momento el cantante Sid Feander, que entra en esta banda. Pero retrocedamos un poco. ¿Quién es Torture Killer? Es una banda finlandesa que nace, si no me equivoco, a principios de los años 2000. Una banda de death and roll. Esta sí es una banda que no tiene muchos discos, sigue en vigencia. Sacan poco. De hecho, este fue el segundo disco en el 2006 o 2009, este Enjambre con Chris Barnes. Y nace como un tributo a Sid Feander. De hecho, el tema es elegido por la canción Torture Killer de Sid Feander. Y ya en el primer disco se muestran algunas similitudes. De hecho, creo que a mí me gusta más cómo suena Torture Killer que Sid Feander. En ese momento Sid Feander, ¿no? Yo soy una persona que me gusta más lo último de Sid Feander que lo primero. Pero hoy no es el momento de hablar de esa banda, sino de esta en particular. Torture Killer aparece con un sonido muy nítido, muy piola. Un death sin, como dije, sin blast beat. Es un death and roll. Machaques muy marcados. ¿Cómo decirlo? Con voces guturales que se entienden. Siguiendo una línea también de temática que tiene que ver con la muerte, con zombies, con crímenes. Haciéndole mucho homenaje a lo que tiene que ver con Sid Feander. Bueno, y cuando sacan al primer cantante, logran que Chris Barnes se una a la banda y graba este disco. Que, voy a ser realista, llegó a esta banda por Chris Barnes, ¿no? Yo, fan de Cannibal, fan de Sid Feander. Cuando escucho este disco digo, che, ¿qué onda? Me encantó el sonido. Creo que la voz de Chris en este momento estaba en el punto justo. Me gustaba mucho como está acá. No derrapaba con su... un gutural que se entendía. La banda creo que cerraba con lo que buscaba Barnes con su Sid Feander. De hecho yo creo que
este era el sonido que tendría que haber tenido él, o él se tendría que haber quedado en esta banda. Solo grabó este disco, después grabó unas canciones, hicieron algunas colaboraciones, pero chiquitas. Y este disco es un disco súper escuchable, que si de hecho sacamos el gutural de Barnes, es una banda de thrash elevadito, por así decirlo. No thrash, pero de heavy metal pesado. Y estas similitudes con Fulci, ¿no? Buenas bases, temas medianamente largos, 4 o 5 minutos. Y es un disco que a mí me sorprendió gratamente. De hecho, las letras... A ver, creo que no tuvo la repercusión que debería haber tenido esta banda por Chris Barnes, ¿no? Es un personaje odiado y amado dentro del Death. Creo que más odiado que amado. Esto es algo que se buscó él, con más de 20 años o 30 años, boqueando, quedándose en el pasado, no cuidando su voz, peleándose con la gente, queriéndose superior, pero nada, dejemos las cosas al lado. Esto es un disco del género de puta madre, es un muy buen disco. Es un disco que a mí me sorprendió, como dije, con canciones como arranco con un instrumental, que es el nombre del disco, después con Forever Dead, me parece una canción excelente. Estamos en un disco de creo que 14 canciones, 10 canciones, perdón. Swarm, Forever Dead, un funeral para las masas, múltiples mutilaciones, Cannibal Groton, I'll Kill You. Nada, es un discazo cuando mira las letras. Bueno, son lo que uno se espera de Barnes, ¿no? No son letras muy elaboradas, pero sí son letras muy brutales. Sí, creo que hay un poquito de mano por parte de los videos de Torture Killer, porque tienen un poquitito más de elaboración, ¿no? Estas letras, sobre todo Forever Dead, o un funeral para las masas, o múltiples crímenes, cuenta la historia de un asesino. Hay un poquito más de historia, ¿no? Barnes siempre a diferencia de Fisher, fue más a lo brutal que a lo histórico o a lo narrativo, por así ponerlo. Y acá se nota, ¿no? Y por eso creo que es un disco que es con un sonido muy pulido. La banda suena muy bien. Un Chris con una voz muy buena. Lo convierten en un discazo, realmente. Y creo que tenía que estar acá. Era importante que esté este disco de Torture Killer. Y nada, con esto yo creo que hablé un poquito bastante de los dos, de estas dos tumbas, ¿no? De Fulci y de Torture Killer. Son dos discos que súper recomiendo. Y aquellos que por ahí no se animan a ese death súper extremo, no hablo del grindcore, que eso ya es otra cosa. Creo que estos dos discos, como también lo son Entombed o por ahí bandas de death metal melódico sueco, de la ola de Gotemburgo, son ideales para entrar a este género. Pero particularmente creo que Enjambre de Torture Killer y Tropical Sound de Fulci, sobre todo Fulci como esta nueva ola, ¿no? Es una banda que tiene 10 años, es una banda que sigue siendo muy under y obviamente estamos dando un género muy under y encima en Italia, pero que ya vienen tocando en Estados Unidos con un montón de bandas. Creo que son dos bandas a escuchar. Así que damos por finalizado este segundo segmento de música. Ya tenemos 4 tumbas al descubierto. Y ahora sí, seguimos adelante con un cadáver en 6 tumbas. Y bien, damos comienzo al último segmento del programa. Vamos a desenterrarnos las últimas 2 tumbitas. Cargamos nuestra pala, nuestro pico, y nos acercamos a las últimas lápidas, ¿no? Pensemos todo esto como si estuviéramos en un cementerio. Como siempre digo, veo al arte como el todo, y en ese destrozo, en ese despojo, en esa mutilación que tiene el arte, se desprenden estas 3 ramas, que es la literatura, la música y el cine. Y el cine es ahora lo que nos compete. Vamos a hablar de 2 peliculones para cerrar el programa. Estamos hablando de Beyond, o En el Más Allá, de Lucio Fulci, del año 81, un clásico nicho. O sea, está lo clásico y dentro de lo clásico está el nicho, ¿no? Estamos hablando de esto, ¿no? Porque obviamente es una película conocida para los que nos gusta el género
y a su vez no es conocido, ¿no? Porque Lucio Fulci siempre fue un director baratito. Vamos a andar un poquito en esto. Y por otro lado tenemos a La Noche de los Muertos Vivos de Jorgito Romero, un clásico entre clásicos, ¿no? Le abrió el camino a Romero y también lo encasilló en eso. Pero bueno, vamos por partes. En el Más Allá, película del año 81 del majestuoso Lucio Fulci, que le tengo mucho cariño. ¿Por qué le tengo mucho cariño? Yo a Fulci siempre lo veo como Richard Lymon. Ya he dicho esto de que me gustan las películas clase B, las películas trucha, porque a veces lo argumentativo es una mierda, ¿no? O sea, a lo que voy, estas películas no tienen un hilo argumental. Sabemos que vamos a encontrar en este tipo de películas, ¿no? Achuramientos, sangre, seguramente por ahí minas en bolas, depende de donde sea, sobre todo las norteamericanas. Nada, sabemos a lo que vamos y nos gustan, sobreactuaciones. Y en este caso, con Fulci, tiene esta particularidad que él siempre rodaba sus películas en inglés. Miento. La filmaba, muchas tuvieron que estar basadas en Estados Unidos. De hecho, en el Más Allá está basada en Luisiana. Pero estaban dobladas, o sea, las grababan el audio aparte. Y te das cuenta. Primero, algunos eran actores tanos, otros eran ingleses. Te das cuenta que el sonido es una poronga. Te das cuenta que el sonido de la sangre es una verga. Pero no importa, son peliculones. Y Fulci es algo muchísimo más explícito de lo que fue Romero. Sobre todo los italianos venían del giallo. Y Fulci viene con esta ola de Bava, Argento, toda en sus espaldas, aunque ya venía dirigiendo de antes. Y esta película se había lanzado, la idea era que sea como una trilogía de Avon, el libro de Las Puertas del Infierno. Y bueno, y habla un poquito de esto, ¿no? Del Más Allá. Arranca en los años 20 en Luisiana. Yo cuando pienso en Luisiana en los años 20 me imagino como onda la cosa del pantano, ¿no? Todo muy lago, como bosque, el tema de la matanza de los negros, me imagino el tema de la esclavitud saliendo de eso, el racismo en estado puro, es lo que me imagino yo, ¿no? Me imagino blues después, todavía muchísimos oligarcas, terratenientes, y bueno, empieza un poquito de esa manera, ¿no? Hay un hotel, se van acercando unas personitas al hotel, entran, hay un negro, o como les gusta decirle a ellos, un afroamericano, atendiendo el hotel, y los chantas entran a una habitación que había un tipo que estaba pintando un cuadro muy, muy gore, parecía de Vincent Locke, el que hace las portadas de Cannibal Corpse, y entran y se ve que lo habían acusado como brujo y lo empiezan a hacer cagar fuego el chabón. Así arranca la peli, ¿no? Porque viene una cuestión de que pensaban que, bueno, te muestran, hay digamos, un acercamiento al libro Avon. Se supone que debajo de ese hotel hay siete puertas en el mundo que te llevan al otro mundo, que trae a los muertos. La película después se cagan todo esto, como digo, todas estas películas carecen de sentido, son un rejunte de un montón de escenas, parecen Splatterpunk a veces, un montón de escenas puestas juntos y tenés a los protagonistas y nada, saltas de una escena a la otra, una escena a la otra, una escena a la otra y el hilo argumental no existe. La primera escena, ¿cómo llegó esta peli? Yo tenía 18 años, trabajaba en Caballito, entré a un Musimundo, ya las películas en DVD ya estaban pasando de moda, estaba muy de moda el Blu-ray, entonces estaba mucho la piratería y las películas en DVD se vendían baratas. Y me compré esta porque me llamó la atención la portada, no conocía a Lucio Fulci, yo tenía 18 años. Perdón, me tengo que tomar un traguito de agua. La compro, llego a casa, me la pongo a ver y digo, ¿qué mierda es esto? La primera escena, cuando entran estos tipos con una cadena gruesa a lo Papo en Riff, se la revolean y le arrancan un pedazo de carne de la cara. Yo digo, arrancamos con toda, vamos, bien arriba. La mutilación que le hacen al tipo es tremenda. Es como que para convertirlo en un mártir. Lo cagan a palos, después lo ponen contra la pared y lo estaquean, le perforan las muñecas, como crucificándolo. No obstante, le tiran ácido encima, bien. Y ahí arranca la película con unos sintetizadores que ya nombré antes, de Fabio Fabri, me parece que era, Lucio Fabri, el musicalizador histórico de Fulci. Y ahí arranca la peli, mientras se va, el ácido va corriendo, arrancando la carne del tipo. Obviamente estamos ante un muñeco,
Los efectos prácticos de los 80 eran una genialidad. Te das cuenta que eran truchos, pero en esa época por ahí impactaban mucho más. Y la película es netamente brutal. Toda en sí. Termina esa escena donde muere y llegamos a la época actual, o sea, a los años 80, ¿no? La época actual de la película, donde una mujer hereda de la casa, la típica hereda de la mansión, que hace refacciones, bueno, se queda un pintor, que empieza a pasarle una asociación de cosas. Que esta asociación de cosas, a lo largo de la película, terminan siendo medias berretas, ¿no? Situaciones como que conoce una ciega en medio de la ruta, a kilómetros y kilómetros de su casa, y le dice: yo sé dónde vivís, sé lo que te pasa, y se la lleva a la casa. O sea, nadie se llevaría a su casa a alguien así, pero no importa. Sabemos cómo son estas pelis, es como la típica: no andarías en bolas en medio del bosque a la noche cuando te dicen que mataron 700 personas ahí. Iban. Pero bueno, la película se basa en esto, ¿no? En tema de la apertura del infierno, y yo creo que tiene todo lo que nos gusta, ¿no? Tiene primero música de los 80, muy sintetizador, muy a lo Fulci. Tiene gore, todo con efectos prácticos, sangre a cagar, hay zombies, estamos ante un mundo abstracto, ¿no? Hay un mundo más allá, como se llama la película, una apertura del infierno, muy Lovecraft esto, como que va a venir del otro mundo, una entidad. Hay un cuerpo, que es el de este brujo, que aparece inmaculado. Al final el ácido no se comió todo, aparece 50 años después. Y cómo van aumentando las matanzas, con un final muy bueno. A mí, la verdad, todo el final tiene algunas críticas, pero a mí me parece muy buena. Y cómo se va abriendo de a poquito el infierno, ¿no? Que se va pasando sucesos en este hotel y afuera del hotel, porque ya como que después le importa un carajo a Fulci, bueno, vamos afuera. Niebla. Hay una escena en la yugular, porque después aparece un personaje ciego que tiene un perro y no sabés qué es real y qué no. Es como que llega un punto que estás viendo la película y decís: che, filmaste 150 cosas, me las pusiste juntas, me mantenés a la protagonista, pero no me queda muy claro qué pasa. Queda claro, porque lo es, pero como dije, uno sabe qué espera, ¿no? Cuando va a leer a Lymon, uno sabe que se va a encontrar cuando ve una película de Fulci. Y lo mismo cuando ve una de Romero, que es quien va a seguir a continuación. Pero bueno, para cerrar, en el más allá, esta película de 1981 de Lucio Fulci, creo que es una de sus mejores películas. Todas tienen este aura a lo Fulci, ¿no? Donde siempre se pudre todo, donde las mutilaciones están a la orden del día. Y nada, aquel que le gusta por ahí un cine más gore, pero un gore experimental, ¿no? De 70-80, Fulci está indicado, no hay ninguna duda de eso. Y a diferencia con Romero, sobre todo con La Noche de los Muertos Vivos, que es mucho más vieja, que bueno, que vamos a saltar a esta tumba, ¿no? A la última tumba del día, y vamos a hablar de La Noche de los Muertos Vivos, del año 68, también película de bajo presupuesto, una película que filmaron con $100.000, si no me equivoco, y después recaudó fortuna, o 100 millones, o creo que 20 millones, no, vamos a decir 20 millones, porque creo que 100 millones no lo habrá recaudado. Vamos a buscar las redes, a ver. Yo creo que habrá recaudado alrededor de 20 millones, puede ser alrededor del mundo, lo cual es un montón. 30 millones de dólares en Estados Unidos y 12 millones de dólares afuera. Bueno, estamos hablando de un promedio de 40 millones de dólares para una película de terror de los años 60, es demasiado, una película clase B. Estamos ante un guión de John Russo, que después hizo la novelización, la editó Martínez Roca. Hace mucho quiero ese libro, pero está carísimo. Pero bueno, sabemos que es el guión basado a novela, como tantas otras obras. Los yankees son mucho a hacer esto, ¿no? De novelizar la película. Hasta pasó con Gremlins, con los Critters, que yo tengo los Goonies. Bueno, no importa. La Noche de los Muertos Vivos, no. Estamos ante un clásico, ¿no? No hay ninguna duda. Creo que, no sé si perfecta es la palabra, pero es sólida por donde se la ve. Primero tenemos una película que presenta rápidamente el conflicto. Es una película corta. Creo que estamos hablando de una película de hora y media. Arranca con Aganakech Bárbara, el clásico, ¿no? Arranca de una manera muy piola. Primero quiero hablar un poquito de lo particular que es en esta película, ¿no? Dos cositas en particular. Sigue siendo un clásico filmado en blanco y negro.
Y también es un clásico que el protagonista es una persona, como le gusta decir a los yankees, negra, ¿no? Un negro. Yo primero vi la película, la remake hecha por Tom Savini en el 90, protagonizada por Tony Todd, que a diferencia de esta parte de que una es a color y la otra es en blanco y negro, perdón, la de Tom Savini a color y esta en blanco y negro, tiene giros distintos en el guión, en cómo se desarrolla la película, en cómo actúa Bárbara en los 90, digamos que le hicieron más empoderada, por así decirlo, una Bárbara más rebelde a diferencia de los 60. Pero hoy vamos a hablar de esta, de los 60. Creo que es una película muy sólida y que marca las bases de lo que iba a ser el mundo zombie, de este subgénero del terror. Y que a veces lo ponemos a los zombies como que son los enemigos, que lo son, es el malo, pero también queda en evidencia el tema social, ¿no? El tema de, che, por hambre te voy a matar, che, me chupa un huevo que venga el zombie, te voy a matar. O el tema del egoísmo de, a mí no me importa si es un zombie esa persona, pero es mi ser querido y me lo voy a guardar en casa y lo voy a seguir alimentando con cadáveres. Esto pasa a lo largo de un montón de películas. Acá estamos ante una película donde los zombies son clásicos, zombies que se arrastran, que si murieron con una fractura de piernas cuando vuelven a la vida, o esto que se llama vida, esta reanimación, a esta conducción de electricidad, siguen fracturados, bien, no tienen conciencia, lo único que quieren es comer, matar. Después se puso muy de moda, pero fue una película cómica que se vendió como una secuela de esta, que decían cerebros. No, acá estamos ante zombies que comen, muertos vivos. Y la película arranca muy bien, una voz en off de Bárbara con su hermano, yendo a un cementerio, aislado, muy aislado, a visitar a su madre, que había sido como bastante conchuda con él, y no con Bárbara, tiene como culpa. Dos personajes muy de los años 60, ellos, o sea, la vestimenta, eso es lo que está, bueno, no está ambientada, sino que pasa a los años 60. Y mientras están ahí, se acerca un tipo y los ataca. Y esta es otra de como pasa con la película de Fulci, también que lo de Fulci va más por el lado del infernal, y como pasa con los otros libros que hoy hablé, no hay un porqué, se da, el virus aparece, después hablan un poquito de qué estaba pasando, pero todo se desarrolla como en un plano cerrado. Creo que lo de Romero está muy piola porque se desarrolla todo en una tarde-noche y madrugada, todo a lo largo de una noche. Bárbara atacan al hermano de Bárbara y lo matan, y Bárbara decide huir y llega a una casa que encuentra desolada, abandonada, y a continuación llega el personaje negro, que es quien se convierte en el protagonista y quien intenta todo el tiempo hablar con Bárbara. Y esta Bárbara es distinta a la de los años 90, es una Bárbara callada, con miedo, con conflictos. Y acá empieza la película, porque uno la va viendo y dice, che, escúchame, los zombies caminan a 2 por hora, le puedes pegar un garrotazo y nos vemos, te vas. Pero ahí es el miedo, es la incertidumbre, el no saber, el che, ¿qué carajo está pasando? El estar en medio del campo, el haber visto otra gente muerta que se volvía a caminar entre los vivos. Y bueno, se empieza a desarrollar todo en esta casa. Del sótano surgen otras personas que se están refugiando, y acá es donde empieza el conflicto, ¿no? Porque en medio de todo como grupo empiezan las pujas, el poder, el yo quiero cuidar a los míos, al histórico, digamos, el que yo veo como malo, es al pelado este que está refugiándose en el sótano, tiene a la hija que la mordieron, pero el tipo no quiere soltar. Tratan de comunicarse a través de la radio y la televisión. Van llegando informativos de que esto está pasando en todas partes. Y acá está el tema de la película. Yo creo que es sólido por todas partes donde se lo mire, el conflicto de estos personajes. En estos personajes no importa quiénes eran, no importa de dónde vienen, sino que hay un solo objetivo, que es sobrevivir. Y cada vez están más cercados por gente que camina lento. Entonces está este dilema de, che, ¿qué hago? Actúa ante lo desconocido, este miedo a lo desconocido, ¿no? Esto como lo que se plantea la filosofía de la alegoría de las cavernas, el miedo a salir a la oscuridad, hasta que alguien se aventura. ¿Y qué pasa? Arrastra a alguien, cómo actuamos ante esto. Y no estoy diciendo que Romero quería plantear todo esto, yo es lo que veo, y me parece que es una película muy sólida por este lado, donde tenemos matanzas subidas de tono para lo que son los años 60, una temática muy robusta en cuanto a guión, porque los zombies aparecen
y no te hace falta decir que estaban experimentando con esto, lo otro, que pum, que pan, que esto, que lo otro. Creo que lo que tal vez quiere ser hincapié o después se va desarrollando en otras películas es que siempre está el factor del muerto vivo y de cómo el vivo intenta también llevarte a la muerte. O sea, como que el humano es una mierda por naturaleza. Cuando lo apretás un poquito, te quiere garchar. Es así de una. Y es un poquito lo que tiene que ver y lo que pasa a lo largo de todas estas tumbas que hoy estuvimos desenterrando, ¿no? En lo literario, en la música y en el cine, que estamos cerrando ahora. Tiene que ver con esto de empujarnos hacia la muerte, el crimen, en las bandas que estuve hablando un poco también del zombies, el tema de las mutilaciones, y cómo es recurrente, ¿no? Siempre que termina siendo de alguna manera el hombre, el ser humano, el perverso. Y acá Romero deja en esto en evidencia, en que ante una adversidad, por más que en vez de estamos en una coyuntura donde todo se va a la mierda, en vez de cambiar nuestros modos de ser en el mundo, no, nos encerramos más en nuestro modo y nos volvemos totalmente abstractos, egocentristas y nos chupa un huevo la otredad y atentamos ante la vida de ellos sin importarnos, sin importarnos que después de que se acabe la vida del otro pueden seguir por lo nuestro. Es cuestión de vivir un segundo más, no importa las formas. Y esto es lo que creo que me parece muy rico, sobre todo es mi favorita de las de Romero, por más que he disfrutado montones el resto de las películas de zombies de él, dirigidas por él, producidas por él, las que tengan que ver con él. Yo creo que La Noche de los Muertos Vivos, por más que la que más éxito creo que tuvo en materia económica, me parece, es la segunda, que después hay una remake con guión de Gunn, si no me confundo, dirigida por Zack Snyder. Yo me quedo con La Noche de los Muertos Vivos del 68 de Romero, película clase B, excelente. También me gusta mucho la que dirigió Tom Savini, el queridísimo Tom Savini en los 90, pero con Tony Todd. Pero esta, sin lugar a duda, está un escalón arriba. Así que, bueno, con esto estamos cerrando la última tumba del programa. Espero que les haya gustado el programa. Gracias por estar del otro lado. Los espero el próximo episodio, cargaditos de información, hablando de otras 6 tumbas, porque tenemos montones y montones de tumbas para desenterrar. Hay un montón de trozos de cuerpos mutilados para exhibir, ¿no? Así que esto ha sido un cadáver en 6 tumbas. Gracias por escucharnos, amigos.